Buenas tardes. Me da muchísimo gusto que me hayan invitado hoy a participar aquí en este evento tan importante y espero que cada vez se puedan juntar un poco más. Yo creo que es una hora difícil para todos por la comida y el sueño y todo eso, pero vamos a tratar de hacer la plática muy sencilla y aparte que nos deje siempre algo de enseñanza. Mi nombre, pues, ¿yo le cambio o qué? Ok, estamos en el evento del manejo de heridas aquí en la Expo Guadalajara y yo soy el doctor Luis Carlos Flores Salazar, soy cirujano plástico, egresado del Centro Médico Nacional de Occidente y es un placer estar con ustedes y trabajar junto con Jorge en este bonito ambiente del manejo de las heridas. Y yo veo cada vez más gente interesada y empoderada en el manejo de heridas. Y dentro de las heridas que requieren un manejo adecuado, un manejo multidisciplinario y un manejo bien dado, es el manejo de las heridas por quemaduras. Ok, el tema que vamos a manejar es algo muy práctico y vamos a iniciar con el manejo de las quemaduras en sus etapas iniciales. Las generalidades que debemos de manejar todos los médicos y enfermeras y paramédicos en el ambiente prehospitalario u hospitalario, vamos a empezar por las generalidades. Las quemaduras son tan antiguas como la misma civilización. Desde que hay fuego existen quemaduras. Recuerden que también hay quemaduras por congelamiento, por frío y por calor, pero las más comunes en nuestro medio son las quemaduras por calor. Entonces son tan viejas, tan antiguas y conocidas como el mismo fuego existe desde hace millones de años. Tenemos que entender que las quemaduras están descritas en todas las culturas del planeta, tanto en Europa, en África, en Asia, en América, en todas partes hay descritas las quemaduras en diferentes formas, en forma de manuscrito, en el Egipto antiguo, en forma de papiros. Los chinos también describen mucho las heridas por quemaduras y en América Latina, que es muy importante, ya se describen de muchas formas las quemaduras en las culturas mayas y en las culturas aztecas y se dan incluso algunos manejos muy eficientes para la época y para el manejo de heridas por fuego, sobre todo. Las quemaduras existen en todas las clases sociales, se queman ricos como pobres, gente empoderada como gente débil, todos somos susceptibles a sufrir quemaduras y esto puede llevar que nos deje secuelas muy graves en nuestra vida. Y a todas las edades. Obviamente las quemaduras pueden ser más graves en los polos de la vida, en los niños y en los ancianos. En las edades polarizadas, las quemaduras tienden a ser más graves por lógicas consecuencias, ¿no? Un lactante, un bebé, un niño o un anciano con enfermedades crónico-degenerativas tiende a cambiar totalmente el panorama de una quemadura. Las estadísticas son muy variadas, pero en Estados Unidos, que les encantan las estadísticas, se sabe que aproximadamente existen 1 millón de pacientes que sufren quemaduras de diferente grado. Y de ese 1 millón de pacientes que sufren quemaduras, aproximadamente 100,000 requieren un manejo hospitalario en algún tipo de unidad de quemados o en algún hospital. Y de esos 100,000 pacientes que sufren quemaduras, mueren alrededor de 12 a 15,000 pacientes. Si lo vemos fríamente, son unas cifras muy altas. Muere muchísima gente. ¿Y por qué hablo de Estados Unidos? Porque en Estados Unidos les encantan las estadísticas y recuerden que el tipo de construcción que hay en Estados Unidos es muy diferente a la construcción de México. La mayoría de las casas y edificios tienen mucha madera, mucho plástico, muchas sustancias flamables y en México tenemos una diferente construcción, aunque últimamente con la construcción moderna se han estado implementando algunos polímeros plásticos en las casas como aislantes que también propician los incendios fácilmente y con esto las quemaduras. Entonces las estadísticas mexicanas no son muy confiables, pero también existe una gran cantidad de pacientes quemados, sobre todo en nuestro medio en las épocas invernales.
Sabemos que en nuestro país es de muchos cambios climatológicos, pero en las épocas invernales, sobre todo en el centro y en el norte del país, que hace mucho frío, todavía hay muchas personas que utilizan braseros dentro de las casas para poderse calentar, o agua hirviente en estufas improvisadas, algunas chimeneas caseras, y esto conlleva a muchísimos incendios. En el centro del país de México existe una gran cultura de la pirotecnia, y ustedes han sabido por las redes sociales y por la televisión que los lugares donde fabrican la pirotecnia muy frecuentemente explotan, y casi siempre con resultados fatales o con quemaduras bastante graves, y de esos pacientes que resultan con quemaduras graves requieren una unidad de terapia intensiva o una unidad de cuidados de quemaduras, y por eso es importante saber el manejo inicial en un paciente con quemaduras. Para poder tener criterios, todo debe ser bien criterizado, con criterios bien establecidos. Existen criterios para el manejo hospitalario de un paciente quemado, y existen en dos diferentes etapas, en los niños y en los adultos. Los criterios de hospitalización van a ser estos: todo paciente que sufra quemaduras por inhalación, porque respire un ambiente o un aire sumamente caliente, o un vapor muy caliente, o un humo caliente, tiende a producir quemaduras de la vía aérea, que aparentemente no se van a ver en el medio exterior, pero las quemaduras de vía aérea son tan graves que pueden matar al paciente en pocas horas por la inflamación, por el edema de la laringe, de la glotis, y acaban con un daño respiratorio, un daño pulmonar bastante grave, un colapso metabólico, y si no sabemos manejarlos o decir se ingresa o no se ingresa, podemos llevar al paciente rápidamente a una muerte. Otro criterio básico de hospitalización es la cantidad, qué tanto se quemó. No todo paciente debe ser ingresado, sino que reúna un 10% de superficie corporal, en los niños, y en adulto un 20%. Y para eso tenemos que aprender a cuantificar con la regla de los 9 la cantidad de superficie corporal quemada. Otro criterio es que sufran quemaduras en áreas que le llamamos especiales. ¿Cuáles son las áreas especiales? Son la cara, las manos, los pies, el perineo y el área genital, tanto en niños como en adultos. Eso que quede bien claro. Otra es que las quemaduras sean asociadas con algún tipo de trauma o de politrauma. En las fotografías que voy a presentarles, yo estoy en un hospital del IMSS de alta concentración, y ahí nos llegan pacientes politraumatizados que junto con las quemaduras presentan fracturas o traumatismo craneoencefálico o otro tipo de lesiones. Entonces, la asociación de lesiones empeora el panorama. Las patologías concomitantes o que el paciente tenga, no es lo mismo un paciente sano que sufre quemaduras del 20% de segundo grado a un paciente del 20%, pero aparte diabético, hipertenso, nefrópata, cardiópata, con cualquier patología de fondo. Ese es el gran problema que tienen los pacientes con patologías agregadas. Toda situación de sospecha de abuso debe recibir un criterio de hospitalización. Ahora se está viendo que muchos niños y ancianos que requieren cuidados en áreas, en casas de retiro, en hospicios, en lugares donde cuidan niños, o en casas, y que los atienden cuidadores, muchos de ellos son abusados. Y se presentan niños con quemaduras en las manos raramente. Un niño, ¿por qué tiene que quemarse las manos? Un niño, ¿por qué tiene que tener quemaduras por cigarrillo en la espalda? Un niño, ¿por qué tiene que tener quemaduras en la cabeza? No es normal, no es normal. Entonces, si ustedes ven un niño quemado, yo soy muy perspicaz en ese momento. A mí muy frecuentemente del área de pediatría me interconsultan y me presentan niños con quemaduras.
Y yo soy agresivo, incluso con los padres. Digo, ¿cómo se les quemó? ¿Por qué permitieron que se les quemara? O sea, ¿qué acaso no lo están cuidando? Un niño no debe por qué meterse a la cocina, no tiene por qué jalar una olla, no tiene por qué jalar una cazuela con aceite hirviendo, si es que los padres no lo están vigilando. Entonces ese es el problema y hay que ser suspicaces y hay que, pues, en cierto momento llamar a trabajo social para que llamen al Ministerio Público y lleven una investigación. Pero mientras ustedes protejan al niño, digan, este niño se queda. Aunque sean quemaduras pequeñitas, pero que sospechen de abuso, déjenlo hospitalizado hasta que se realice la investigación. Otro caso serían todos los pacientes que sufren quemaduras eléctricas. Las quemaduras eléctricas, recuerden que es una corriente de entrada, es una corriente de flujo que puede entrar por una mano y salir por un pie. Pero el recorrido que hizo fue muy intenso y puede ser una quemadura que por fuera sea muy pequeña, pero por dentro haya causado un gran daño tisular. Y puede causar un daño cardiovascular, un daño de riñones o simplemente un problema neurovascular. Entonces tenemos que dejar al paciente por lo menos hospitalizado para solicitarle sus enzimas y todo lo que requiere el paciente para que tenga un buen pronóstico. Y las quemaduras por agentes químicos. Estamos viviendo rodeados de químicos. Hay muchos niños, muchas personas mayores que compran productos químicos para la limpieza, el cloro, la sosa para limpiar el baño y los ponen en recipientes de la leche, de refresco. Los niños los toman y se echan un trago y son quemaduras por químicos muy graves. Entonces, esos pacientes van a requerir un tratamiento muy, pero muy especial. ¿Alguna duda? ¿Sí se oye? ¿Sí? Ah, qué bueno. Tenemos que hablar, como les decía hace rato, la extensión de las quemaduras. Perdón, porque algunos pacientes están encueraditos, pero pues tenemos que revisarlos bien. La extensión de las quemaduras se clasifica con una regla que se llama la regla de los 9. Se hace una clasificación de todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, y se da una cantidad numérica de 9 y sus múltiplos. Entonces ahí es como se calcula, donde se le da una cantidad numérica a un brazo, al tórax anterior, al tórax posterior, el abdomen, una pierna, la otra pierna, la cara, el perineo, las manos, y al fin de cuentas tiene que darnos por resultado un 100%. El 99% corresponde al cuerpo y el 1% corresponde al área genital. Entonces, la regla de los 9 va a permitir evaluar la extensión de las áreas afectadas y hay una variante en los niños. La variante es que los niños a veces son muy chiquitos y no se puede clasificar siempre con la regla de los 9. Tenemos otro tipo de clasificaciones que las iremos explicando más adelante. Ahora, no solamente depende de cuánto se quemó, sino la profundidad que se quemó. ¿Qué tan profunda es la quemadura? Que a veces la quemadura puede ser muy chiquita, pero muy profunda, y eso hace grave la quemadura. Entonces tenemos que aprender muy bien que las quemaduras, al menos aquí en América, se clasifican en 3 grados. Ustedes lo saben perfectamente, de primero, de segundo y de tercer grado. Cuando ustedes vayan a rotar o a visitar algún hospital en Europa o en China o en Rusia, van a ver que hay clasificaciones diferentes. En Rusia incluso hay clasificaciones hasta de un 7º grado. Pero recuerden que Rusia tiene una historia muy diferente. ¿Sí se acuerdan de un accidente nuclear muy grave que pasó en Rusia? El famoso caso de Chernobyl. En Chernobyl todavía se están teniendo secuelas del grado de quemaduras. Las quemaduras por radiación son muy diferentes a manejar una quemadura por fuego directo, por calor, por vapor o por frío. Es una quemadura que degenera las células y afecta hasta el ADN y da secuelas muy graves a los pacientes. Incluso muchos de ellos mueren no tanto de las quemaduras, mueren por cáncer. Entonces tiene que ver mucho con la radiación. Entonces son clasificaciones diferentes, pero a mí lo que me interesa es que aprendamos que las clasificaciones de México, de América, son de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Para ser esquemáticos y prácticos, aquí está. ¿Qué afecta una quemadura de primer grado?
solamente va a afectar la epidermis y la característica de la quemadura de primer grado es que son rojas y son dolorosas. Es la típica quemadura que se dan las personas cuando se van a la playa y se pasan 2 horas allá soleando y no se pusieron un buen protector solar. Terminan rojas como camarones con la marca del brasier y del bikini, pero rojas y muy dolorosas. No pasa de ahí, curan rápido. Pero la quemadura de segundo grado ya afecta más profundidad y afecta aparte de la epidermis, afecta la dermis y aparecen flictenas. La palabra flictena es una palabra en griego que significa ámpula o ampolla. Es lo que significa, es ampolla. Las flictenas son la colección de líquido seroproteínico que sale del exudado de las quemaduras. Entonces, una característica fácil de reconocer, en cuanto ustedes vean que el niño, la señora o la persona llega con una quemadura y trae ampollas, ustedes con la mano en la cintura pueden decir que es una quemadura ¿de qué grado? De segundo grado. Ahora hay quemaduras de segundo grado superficial y segundo grado profundo. Eso vamos a ver una clasificación más adelante para que ver qué tanto afecta la de segundo grado superficial y la de segundo grado profundo. Y la tercera es la quemadura de tercer grado, que va a destruir todas las capas de la piel, los anexos y las terminales nerviosas y forman una escara acartonada. La característica clínica de las quemaduras de primer grado es que son muy dolorosas. Las de segundo grado son muy dolorosas, ¿sí o no? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Sí. Las de segundo grado profundo son muy dolorosas, ¿sí o no? Ya no, porque hay mayor afectación dérmica y puede provocar un daño ya del tejido nervioso y son mucho menos sensibles. Ahorita en la clínica vamos a ver cómo se diferencia clínicamente una de segundo grado superficial y una de segundo grado profundo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, tenemos que hablar de esto, es bien importante. La relación que existe entre la profundidad y los síntomas clínicos. Esto nos va a dar una cosa que se llama pronóstico. Muchas personas se preocupan por una quemadura solar que sí puede llegar a un segundo grado superficial. A mí, en mi práctica, me ha tocado atender personas que se van a Cancún o se van a Vallarta o se van a cualquier parte del campo y se asolean 2, 3 o 4 horas y regresan con ampollas en la piel, con ampollas en los hombros y se les empieza a caer la piel, se descascaran, se despellejan. Esas quemaduras ya no fueron de primer grado, ya son de segundo grado pero superficial. Y todo mundo, después de que se la pasó borracho, asoleándose o dormidos ahí en la playa por el efecto del after de la fiesta anterior, como no les duele, pero después les duele horrible y les van a preguntar, ¿me van a quedar cicatrices? ¿Voy a quedar cicatrizada o cicatrizado? ¿Me va a quedar la cara manchada o la piel manchada? Entonces tenemos que saber qué contestarles. Por eso es importante ver la relación entre qué tan profunda sea la quemadura y cómo responderle al paciente. Si sabemos que una quemadura fue de primer grado, prácticamente podemos asegurarle que con los cuidados necesarios no le va a quedar ninguna cicatriz. Pero si fue una quemadura de segundo grado superficial y no se cuida, sí se puede convertir en una quemadura de segundo grado profundo y va a quedar con cicatrices. Por eso es importante saber la relación que existe entre una quemadura de un grado y de otro grado. ¿Me estoy dando a entender? Ok. La piel humana puede tolerar sin daño temperaturas de hasta 44 grados centígrados. La piel de ustedes, la piel mía. Ustedes no sé si se han fijado últimamente en las noticias que el cambio climático nos está llevando a un incremento de las temperaturas altísimo. Hay lugares aquí en México que las temperaturas superan hasta los 45 o más grados centígrados en tiempo de verano. Por ejemplo, ¿en dónde?
en Mexicali, que se ha considerado la ciudad más caliente del mundo. Hay lugares en Mérida, en Yucatán, perdón, como Mérida, que suben por arriba de 45 grados. En algunas partes de la sierra de Chihuahua y en el desierto que antes era de México, en el desierto de Sonora y de Texas, las temperaturas suben por arriba de los 50 grados. ¿Cuánto tolera la piel humana sin que tenga un daño celular? ¿Cuántos grados? ¿Hasta cuántos? Hasta 44 grados. Si nos exponemos a una temperatura de 45, 47, 48 grados por un tiempo prolongado, las células empiezan a tener degeneración. Nos deshidratamos, se desecan y al rato terminan con una quemadura muy importante. Aquí cerca de Guadalajara, acá por la ribera de Chapala, hay un pueblo que se llama San Juan Cosalá, donde hay un balneario muy famoso, y si no lo conocen, vayan. Ahí hay yacimientos de aguas termales, y también acá por la Primavera. ¿Se acuerdan ustedes a cuántos grados hierve el agua aquí en Guadalajara? ¿A cuántos grados hierve el agua aquí en Guadalajara? ¿Quién sabe? ¿Les doy 3 opciones? ¿A los 10? ¿A los 100 o a los 1000? ¿Están de acuerdo con él? Aquí en Guadalajara, en esta zona, ¿a los 10 grados, a los 100 o a los 1000 grados? A los 100 grados. Pero las albercas que existen en esos lugares, o cuando ustedes vayan a un yacimiento de aguas termales, el agua que sale de entre las piedras o de la tierra, el agua está en algunos lugares prácticamente hirviendo, burbujeante y humeante, y huele a azufre. Entonces podemos pensar que el agua está por arriba de 80 grados por lo menos. Las albercas que hay en esos lugares termales, hay algunas albercas que están vigiladas por algunos miembros de seguridad porque el agua se encuentra a 45 grados. Y se aconseja con un letrerito que la gente que se meta ahí es bajo su responsabilidad, que no esté enfermo, que no esté deshidratado y que no se exponga más de 10 minutos. Y que esté mojándose y no se sumerja para que no se le mojen la cara ni los ojos porque se pueden quemar. Y que esté tomando agua. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. Hay gente que no hace caso y se está 20 minutos, media hora, y cuando salen muchos de ellos se desmayan porque se deshidratan y traen quemaduras hasta de 2º grado. Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Las de 1er grado. Las de 1er grado son las quemaduras que afectan la epidermis, son eritematosas o rojas, son muy dolorosas, afectan la epidermis que se destruye con la membrana basal, por eso las células se descaman y al rato nos andamos pelando y ocupamos mucha hidratación y una lubricación suave. Estas van a curar entre 5 y 7 días después de quitar la exposición al sol. Las de 2º grado van a ser, acuérdense que aquí vamos a dividirlas entre 2º grado superficial y 2º grado profundo. Las de 2º grado superficial van a destruir la dermis superficial y van a formar flictenas, o sea, ampollas. Cuando se quita la ampolla, las quemaduras son muy dolorosas. Por eso muchas personas recomiendan no quitar las flictenas. En lo personal, yo creo que si la flictena, la ampolla, ya está rota, mejor quítenla, porque si no se va a infectar. Entonces, la membrana basal se encuentra destruida y estas quemaduras bien manejadas, con buenos productos y con buen estado hídrico, van a sanar sin secuelas entre los 10 y los 15 días. Las quemaduras de 3er grado profundo, de 2º grado profundo, van a abarcar la dermis profunda. Después de la superficial viene una segunda capa dérmica que es la profunda,
van a ser poco dolorosas, van a ser un color blanquecino, no son rojas ya, van a tener afección de la dermis superficial destruida y van a tener algunos restos epidérmicos también destruidos en los anexos, el pelo sobre todo, y van a tender a curar con una cicatriz hipertrófica, o algunos presentan cicatriz queloide y pueden sanar hasta de 3 a 4 semanas y algunas no sanan. Se convierten en quemaduras crónicas muy profundas, en unas heridas que no sanan fácilmente. Las de tercer grado van a ser las que afectan las capas dermoepidérmica, tanto la dermis como la epidermis. No tienen ampollas, no duelen por razón de que se destruyeron las terminales nerviosas. Si no hay nervios, no hay dolor. Van a ser de un color, van a ser de un color marrón o negro. En lugar de ser rojas, van a ser obscuras o algunas negras. Van a afectar la epidermis y la dermis, van a estar totalmente destruidas y solo curarán los bordes de la quemadura de afuera hacia adentro, y muchas de ellas van a requerir un tratamiento quirúrgico por cirugía plástica con toma y aplicación de injertos o colgajos, o muchos tratamientos con recuperación de tejidos. Son muy graves, muy peligrosas, y muchas de ellas dejan mucha deformidad en los pacientes. Tenemos que hablar de una cosa que se llama respuesta celular. Tenemos que aprender que la temperatura es una cosa, pero la duración es otra. No sé si ustedes últimamente han visto videos en el internet, ahí en la red, de personas en la India o aquí en México, los que venden chicharrones, que meten la mano al caso de las carnitas. ¿Sí les ha tocado ver? Que no agarran una cuchara, agarran el pedazo de carne y lo sacan cuando está el aceite o la manteca hirviendo y no se queman. En la India es muy frecuente ver ese tipo de espectáculos porque manejan eso. ¿Qué está pasando ahí? ¿Son inmunes a la quemadura o qué está pasando? Lo que está pasando es que lo hacen tan rápido que no dan un tiempo a que sufran quemaduras. Aparte de eso, se han estudiado las manos de estas personas y forman una cubierta como un callo muy grueso que evita que sufran quemaduras, pero si lo hacen rápido no sufren una quemadura. Igual, no sé si han visto el espectáculo que hacen en Hawái y en algunas partes por aquí, que pasan corriendo sobre unas brasas. Hay gente que se atora 1 milisegundo y se quema terriblemente los pies, pero la gente debe pasar casi flotando y las quemaduras van a ser mínimas. Entonces, esto tiene que ver mucho la relación del tiempo con la temperatura con la duración de la exposición, determinan la gravedad de la lesión. Si yo meto la mano a una olla con agua hirviendo y la dejo y cuento hasta 10, seguramente voy a tener quemaduras muy graves. Pero si yo solamente meto la mano y la saco rápido, la quemadura no debe ser tan profunda. No es lo mismo si me cayó una olla de caldo de pollo, un caldo de birria, un caldo de menudo. ¿Por qué es más grave una quemadura si los caldos también están hirviendo? La causa es que el agua que se está mezclando con la carne tiene grasa y tiene sal y tiene chiles y tiene otros ingredientes, otros condimentos que son solutos que agravan el tipo de la quemadura. Por eso una quemadura con agua limpia es menos grave con el mismo tiempo de exposición que una quemadura por caldo de res o caldo de birria. Siempre van a ser más complejas porque aparte en la limpieza va grasa, van hasta pedacitos de verduras, carne, y eso sigue quemando, sigue actuando porque quedan muy calientes esas sustancias solutas en el líquido que está hirviendo la carne. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Ok. En áreas de menor profundidad del daño se crea una zona que se llama zona de éstasis. ¿Qué es esto? Si nos acordamos, alrededor de una quemadura se pone una zona roja, donde no hubo quemadura, pero se pone roja.
Eso es la zona de éstasis, es donde está aumentando el flujo vascular. Entonces, ¿qué sucede ahí? Las células lesionadas disminuyen su circulación y la reparación y sobrevida de las células dañadas depende de una pronta y adecuada rehidratación. Entre más pronto se inicie la rehidratación de un paciente con quemaduras, menos secuelas va a tener. Eso es bien básico. A un paciente quemado, denle agua lo más rápido que puedan. Y si es un paciente que va a estar hospitalizado, lo tienen que canalizar y le tienen que calcular los líquidos que está perdiendo por la quemadura. ¿Cómo se reponen los líquidos? En este caso, en un paciente con quemaduras que va a estar hospitalizado. Se tiene que hacer un cálculo de los líquidos para todas las primeras 24 horas. Estamos hablando de un paciente adulto que sufrió más de un 20% de quemadura y de un niño de un 10% o más. ¿Cómo le voy a reponer los líquidos? Le voy a calcular para 24 horas los líquidos. En un adulto vamos a calcular los líquidos que con una solución que es del Ringer lactato. Aquí en México no tenemos Ringer lactato, pero tenemos una solución que se llama solución Harman, que es prácticamente lo mismo. La diferencia que les quiero decir ahora es que hasta todavía hace un par de años se hacía el cálculo con 2 mililitros por kilogramo por superficie de quemadura. Ahora ya no. El cálculo, la cantidad de líquidos ya cambió. Ahora todos los cálculos que se van a hacer en base a 4 mililitros por kilogramo de peso por el porcentaje de superficie corporal quemada. Se aumentó la cantidad de líquidos porque se estaban viendo en estudios histológicos, estudios metabólicos, que siempre había un déficit muy importante y los pacientes tenían un problema de colapso circulatorio porque no se estaba alcanzando la cantidad de líquidos que requerían para la reposición. Entonces, ustedes van a saber ahora que la reposición se hace en 4 mililitros por kilogramo de peso, ¿de acuerdo? Y en los niños se hace de 3 a 4 mililitros por kilogramo de peso, más los requerimientos de mantenimiento. En los niños, aparte de la solución de Ringer, lactato de Harman, se les agrega soluciones salinas al 10%, solución glucosada al 10%, porque también ocupan aporte calórico. La mitad de todo el cálculo se lo vamos a pasar en las primeras 8 horas y el restante en las 16 siguientes. Aquí es donde uno, como médico, da las indicaciones. A ver, este paciente se quemó un 40%, vamos a tener que reponerle líquidos. Imagínense, lo pueden hacer ahorita si gustan. Un paciente, saquen su calculadora o su libretita, lo que sea, un paciente de 25 años que sufrió quemaduras de segundo grado en un 40% y pesa, ¿ya les dije el peso? Pesa 92 kilos. ¿Cuántos litros, cuánto va a requerir para recuperar los líquidos en 24 horas? ¿Cuánto va a ocupar en las primeras 8 y cuánto va a ocupar en las siguientes 8 y cuánto va a ocupar en las siguientes 8 horas? A ver, sáquenlo y los organizadores les van a dar un premio ahorita al que primero lo haga y lo haga bien. Creo que les van a dar un auto, algo así. ¿Cuánto? ¿Pesa 90 y qué? ¿Cuánto les dije? 92 kilos, 25 años, un 40% de quemaduras. ¿Cuánto le corresponde? ¿Cuántos litros? ¿Cuántos? ¿2 litros? ¿2 litros? Lo vas a matar, lo vas a matar. ¿Cuántos litros? 14 litros. 14 litros. Y las enfermeras o el personal que no tenga experiencia va a decir, ese médico está drogado. ¿Cómo le vamos a pasar 14 litros a un paciente? Lo vamos a encharcar, lo vamos a ahogar. Eso es lo que necesita. ¿Cuánto de esos 14 litros le van a pasar en las primeras 8 horas? ¿Cuánto? ¿Cuántos litros?
7 litros en ¿cuántas horas? O sea, le van a pasar un poquito menos de 1 litro por hora. En las siguientes 8 horas le van a pasar la mitad. ¿Cuántos? 3.5 litros en la siguiente, y en las siguientes 8, otros 3.5. Pero imagínense un paciente quemado con un 75% y que pesa 110 kilos, ¿cuántos litros va a requerir? Parece una cifra exorbitante, parece algo fuera de lo normal, pero es lo que realmente necesitan. ¿Sí me di a entender? Los cálculos los tienen que hacer muy rápido, pues es algo muy sencillo, es una regla muy rápida y es muchísimos litros, pero hay que pasárselos. Y hay que estar seguros de que le están pasando según el horario, porque a veces se atrasan y no se les están pasando, entonces el paciente se está colapsando, se está deshidratando y puede morir. ¿De acuerdo? Ok. Ahí tenemos, lástima que hay tanta luz aquí, pero cuando está bien la luz podemos apreciar muy bien el tipo de quemadura. Aquí podemos ver un niño que se quemó con agua hirviente, se echó una olla de agua que estaba hirviendo en su estufa, le cayó en su pecho, en su bracito y en el abdomen. Aquí ustedes clínicamente me podrían decir si es una quemadura de primero, de segundo o de tercer grado. ¿Qué opinan? ¿Primero, segundo, tercero? Levante la mano el que opine que es de primero. ¿De segundo grado? Levante la mano el que opine que es de segundo. Ok, ¿el de tercero? ¿Tú piensas que es de tercero? No, es una quemadura de segundo grado, pero toda es de segundo grado, hay que clasificarla en dos. Si es de segundo grado toda, pero van a ver aquí clínicamente algo muy interesante. Lástima por la luz. Estas son de un color rojo, rosado, muy brillante. Y aquí en esta parte hay una zona más blanca. Esas zonas blanquecinas nos convierten la quemadura de segundo grado superficial en segundo grado profundo. Es una quemadura grave que va a ocupar que el paciente esté en una unidad de quemados. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver otro niño. Aquí, si se fijan, la quemadura fue mucho más poquito. ¿Por qué creen que lo dejamos hospitalizado? ¿Cuáles eran los criterios de hospitalización? ¿Se acuerdan? ¿Es de qué grado? Es de segundo grado, pero es muy poquito, es menos del 10%. ¿Por qué lo dejamos hospitalizado? Porque se quemó, ¿sí? Porque se quemó una área especial. ¿Qué se quemó? El cuello y la cara. Por eso se quedó hospitalizado. ¿De acuerdo? Son criterios que tenemos que tomar y aprender. Este es un caso buenísimo que me llegó hace muchos años. Es una paciente que vino a consulta al hospital por un problema de medicina interna o de cardiología, no sé qué. Venía de un pueblo allá para la ribera que se llama, adelante de Ocotlán, hay otro pueblo que está cerca de Michoacán. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Cómo se llama adelante de Ocotlán? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo? No te oigo. No, pues no te oigo. A ver, se llama El Grullo. No, Grullo está para otro lado. La Barca. Esta señora venía de La Barca. En La Barca hay mucha gente muy güera. Hay personas muy güeras, la señora es muy blanca. Entonces vinieron a la consulta de cardiología, las vio el cardiólogo, se regresaron como a las 2 de la tarde en su carro. El carro cerraron los vidrios, pusieron el aire acondicionado, la señora se durmió y las quemaduras que sufrió fue por el sol, pero porque el sol pasó a través del cristal y hizo el efecto lupa. Le quemó la cara, le produjo quemaduras de segundo grado profundo y después la mandaron conmigo, no tanto por la quemadura, la mandaron por las cicatrices queloides que hizo en la cara. Una quemadura solar complicada
y terminó en cirugía plástica con cicatrices horribles en la cara, de un lado y de otro lado. Es un caso muy interesante. Ahí está su otro lado, con cicatrices también del otro lado. Aquí tenemos una paciente que sufrió quemaduras ¿de qué grado? En las dos piernas. Son quemaduras de segundo grado profundo. Esta es una chica que llegó, que trabaja en un restaurante donde venden hamburguesas, que de una estrellita amarilla en el Carl Juniors. La pusieron a limpiar las campanas de las freidoras donde ponen las papas. Entonces ella cayó en las freidoras de las papas. Si se fijan ustedes, aquí está delimitada la quemadura. ¿Por qué? Porque ahí es donde traía las botitas, pero donde no traía botitas, todo se quemó. Quemaduras circunferenciales de segundo grado profundo, que son muy graves porque son en las extremidades inferiores, y como son circunferenciales pueden hacer un síndrome compartimental y puede perder sus piernas si no se atiende en forma bien ordenada. Aquí tenemos otra quemadura también por presión, ya mero, ¿verdad? Me faltan como 10 minutos, bastante. Bien, aquí tenemos otra paciente, también una quemadura por caldo hirviente. Esta persona se quemó, trabajaba en otro restaurante, en un bar de aquí de Guadalajara que se llama El Mascucia. Yo sé si lo conocen o lo han oído hablar, un lugar donde es como un botanero muy famoso, donde venden una botanas y cerveza. La señora preparaba la comida, estaba preparando el viril de toro. El viril de toro me platicaba que dura hasta 3 días en cocerse y le ponen un montón de sustancias para que se ablande. Se le volteó la olla y terminó con quemaduras de segundo grado profundo, y estas llegaron a un 3er grado. Ocupó hospitalización por el tipo de quemaduras y por el grado en diferentes partes. También se quemó su abdomen, se quemó las 2 piernas, se quemó la rodilla y estaba bastante mal. La señora pesaba como 130 kilos y tenía diabetes. Entonces tenía criterios por todos lados. La empezamos a manejar con unas cosas que se llaman queratinocitos cultivados. El sábado, los que vayan al diplomado, vamos a tener una plática sobre el uso de queratinocitos, y recupera la piel de una forma muy exitosa y muy bonita. Este es un paciente que también nos ejemplifica visiblemente la diferenciación entre una quemadura de segundo grado superficial y una quemadura de segundo grado profundo. Aquí se ve la brecha de color entre un color rojo con puntilleo a un color pardo donde no duele. Aquí, si le tocan, brinca del dolor, pero si le tocan aquí no le duele, porque hay quemadura mucho más profunda. Un paciente que requirió hospitalización con quemaduras en cara por flama directa, le explotó un boiler, creo, y tuvo quemaduras en su cara, en su cuello y en sus 2 manos. Todas son de segundo grado. Pero el criterio más importante por lo cual lo hospitalizamos fue porque se sospechaba de quemadura de vía aérea, de que hubiera respirado aire muy caliente. Traía quemaduras de vibrisas. Lo empezamos a cubrir igual con queratinocitos, terminó como enmascarado y al final le fue bastante bien. Aquí si se viera muy bien, veríamos que está ya totalmente epitelizado, con muy buen resultado. Quemaduras en niños de diferentes grados. Una quemadura muy profunda de 3er grado en el dorso del pie con exposición de tendones. Ahí podemos ver los tendones. Cuando una quemadura llega a este grado, son quemaduras bastante graves, ya muy graves, muy graves. Va a perder tendones y puede perder el pie. Ahí le tuvimos que desbridar profundamente, varias curaciones. Le colocamos un sistema VAC para tratar de recuperarle algo de los tejidos. El daño estaba bastante avanzado, muy mal. Esa es una quemadura por ácido que afectó todo el tejido, todo el espesor, una quemadura de 3er grado que prácticamente desecó el dedo y terminó en amputación. Unas secuelas de quemaduras mal manejadas fueron de segundo grado profundo, pero no las manejaron en forma adecuada y terminaron en cicatrices queloides muy grandes y dolorosas.
por adelante, por atrás, quemaduras. Son queloides, todas son queloides. Esa, si se viera bien, es una quemadura ¿de qué grado? De tercer grado. Tremenda, con exposición cuando se quitan las escaras, los tendones expuestos, muchos de ellos desvitalizados, algunas veces se les expone el hueso, la articulación. Son casos tremendos que ameritan una unidad de quemados, muchos meses de tratamiento muchas veces, y muchos de ellos nunca van a curar. Por otro lado, quemaduras. Ese es un caso muy interesante. Esta chica sufrió quemaduras por agente químico. Ella trabajaba en un invernadero de jitomatitos. Si saben los que trabajan en los invernaderos de jitomatitos, los jitomates, los cherries y los otros que crecen como hacia arriba, como por hidrocultivos, adentro los rocían con unos productos químicos súper agresivos. Entonces esta chica entró sin gorra y sin protección y le cayó el producto químico en la cabeza. La quemadura fue tan profunda que cuando yo la recibí traía el cráneo expuesto. Aquí, ya después de muchos tratamientos, le logramos llevar a este estado de granulación y le colocamos un injerto de ella misma. Curamos su problema. Yo quería reconstruir el cuero cabelludo, ponerle expansores, pero la chica ya dijo que ya no, se regresó a su lugar de nacimiento en Chiapas y terminó allá su terapia. Pero son quemaduras bastante graves. Otra paciente con quemaduras de tercer grado que tuvimos que efectuar las escarectomías. Hasta que los llevamos a este grado y luego los injertamos, les ponemos piel. Otro de tercer grado, ahí se ven hasta las venitas ya quemadas. ¿Qué hacemos con ellos? Los metemos a quirófano y los empezamos a desbridar, a quitar toda la piel y a curarlos hasta que logramos llevarlos a un estado de granulación para luego injertarlos y que puedan tener una vida lo más normal que se pueda. Muchas veces la quemadura se lleva hasta los músculos, hay que cortar lo que se necesite cortar, no hay problema. Lo injertamos y al final quedan con piernas, por lo menos. No para concurso, pero sí para vivir. Quemaduras en mano por explosivos, por cohetes. Requirió injertos en unidad estética funcional. Pegó muy bien el injerto, prendió bien. Por explosivos, por cohetes, con exposición ósea. Ay, ¿eso qué es? No alcanzo a ver bien qué es. Bueno. Era un paciente con quemaduras por una escopeta pisponera. Eso que vemos acá son todos los balines que le quedaron allá adentro y el paciente sufrió una quemadura por explosión de pólvora en su brazo y tuvo lesión permanente del nervio mediano, aparte. O sea, quedó con secuelas muy graves. Muchas gracias.